¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar acerca del test CAT-A, que es un test de percepción infantil. Es un test proyectivo, ya que nos va a poder facilitar y apoyar en conocer un poco sobre la personalidad del sujeto. Bueno, en este caso, el test CAT-A se aplica para una edad entre 3 a 10 años. Primeramente vamos a hablar acerca de las generalidades sobre este test. Para eso vamos a dividir este pequeño tutorial en dos partes: las generalidades a grandes rasgos, y después en el segundo apartado hablaremos acerca de la evaluación. Tenemos las consideraciones generales. Primeramente, pues nos va a permitir con facilidad identificar rasgos de la personalidad del niño, sobre todo porque permite que los niños se identifiquen con los animales, y de esta manera podemos explorar algunas cuestiones de su personalidad. Las láminas que se presentan en este test se las voy a presentar más adelante. Cada una pues está diseñada con animales, lo cual nos va a poder permitir nuevamente que los niños manifiesten algunos procesos dinámicos sobre sus problemáticas en su vida cotidiana. Consta de 10 láminas de animales situadas en diferentes situaciones y acciones. Las respuestas se registran literalmente y está destinado a niños de 3 a 10 años. El objetivo es comprender las relaciones del niño con sus objetos importantes o las personas importantes en su vida. Los contenidos manifiestos de las láminas provocan respuestas relacionadas con la oralidad, la rivalidad, la relación con las figuras paternas, también como maternas, y cómo percibe el niño a estas figuras, a cada uno, ya sea al padre, a la madre, a los hermanos. Podemos también vislumbrar complejos de Edipo y Electra en las escenas primarias y fantasías asociadas con la analidad, etc. Los contenidos de los relatos reflejan aquello que el niño ve y piensa. Sus mecanismos también de defensa, sus impulsos. Recuerden que es un test proyectivo y por ende tiene que ver nuevamente con una cuestión psicoanalítica, y que los impulsos y las pulsiones van a estar presentes en cada uno de esos pequeños cuentos que realizará el sujeto. La administración. Para la administración se tiene que establecer, como ya lo hemos dicho en algunos otros tutoriales, el rapport, la confianza que tiene que surgir sobre todo con el niño. Presentar el test CAT como un juego. La consigna es la siguiente, de acuerdo a la edad. Ustedes recuerden que pueden trabajar con niños de 3 a 10 años y dependiendo de esa edad, pues la consigna va a cambiar un poquito. Lo más recomendable es: jugaré a contar cuentos. Esta es la consigna. Tú los contarás mirando unas láminas y nos dirás qué sucede. ¿Qué están haciendo los animales? O bien, te voy a mostrar láminas, quisiera que me hagas un cuento con cada una de ellas, donde me digas qué pasó antes, qué está pasando ahora y qué pasará después. Aquí es importante alentar y estimular sin sugerir al sujeto o al niño, sin sugerirle. ¿Qué sucedió antes y qué sucedió después? Al finalizar hay que realizar una relectura posible de los cuentos y cuestionar al niño: ¿por qué se le dio el nombre a tal personaje? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama ese lugar? Se pregunta sobre un desenlace en particular. Se puede preguntar en una sesión posterior para no hacer tan cansado esta parte. Se registra el relato, el comportamiento, los comentarios, y se presenta una lámina a una por vez. Existe una administración abreviada que ustedes pueden realizar de acuerdo a las características de su sujeto. Si ya tienen ustedes un diagnóstico previo y han ya estado aplicando una serie de pruebas proyectivas y tienen ustedes tentativa de cuál podría ser la problemática con el sujeto, entonces ustedes podrían seleccionar de las 10 láminas aquellas que tengan que ver más con algún complejo o alguna problemática por la cual esté pasando ese sujeto.
Cabe mencionar que cuando ustedes le dan la consigna al sujeto, le muestran la lámina para que el sujeto comience él a narrarnos o a inventar un cuento de acuerdo a lo que él percibe de esta lámina. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que registrar tal cual el niño está dándoles a conocer su relato o su cuento. Puede ser que ustedes estén registrando las acciones, cuáles son su lenguaje corporal del niño, y pueden apoyarse de una grabadora o un teléfono para grabar el cuento y posteriormente ustedes transcribir tal cual ese cuento. Tenemos aquí las láminas, que la primera nos va a hacer va encaminada a detectar algunas situaciones que tienen que ver con la oralidad y el destete. Tenemos la lámina de los osos, que nos va a hablar acerca de la triangulación padres e hijos. Tenemos la siguiente lámina, que nos va a hablar acerca de la figura paterna y, sobre todo, del falo. Recuerden que es de carácter psicoanalítico. Por ende, ustedes tienen que ser conocedores y sabedores de la teoría de Sigmund Freud. Tenemos la siguiente imagen, que tiene que ver con la figura o la imagen materna, y tiene que ver también con la regresión o independencia. La siguiente imagen, que también se le presentará, recuerden, una a una, y tendremos que tener nosotros la paciencia para ir escuchando los cuentos que irá desarrollando nuestro niño o el sujeto. Esta tiene que ver con la curiosidad sexual, padres, fantasía, escena primaria. Tenemos la siguiente figura, que tiene que ver con la curiosidad sexual, complejos de Edipo, celos y triangulación, padre, madre, hijo, hija. Tenemos la siguiente imagen, que tiene que ver con la agresividad y defensas presentes. La siguiente imagen, con autoridad del superyo y la constelación familiar. ¿Cómo es la constelación familiar y cómo es la dinámica familiar? Tenemos la siguiente, que tiene que ver con el temor a la oscuridad y abandono. Y finalmente, la lámina número 10, que tiene que ver con los hábitos de limpieza, el crimen y el castigo. Esta parte tiene que ver mucho con el superyo, cómo son dadas las situaciones en relación a los castigos. ¿Son castigos severos? ¿O no hay castigo? ¿O existe realmente un castigo de acuerdo a la situación? El sujeto en su relato nos estará relatando, nos estará dando a conocer ese interior de su personalidad, en ese sentido del superyo. Contenidos manifiestos y contenidos latentes por lámina. La lámina 1, que tiene que ver con los pollos, nos va a hacer reflejar sobre todo la recepción de la alimentación, satisfacción o frustración, celos fraternos, comida como premio o castigo, o también la falta de castigo y cómo esta falta de alimento influye en ciertas conductas o acciones del sujeto. Lámina 2, un gran oso tira una cuerda. Este evoca la triangulación padres e hijo en un contexto agresivo o libidinal. Podemos vislumbrar aquí la diferencia de generaciones clara, la diferencia de sexos no está clara, nociones como impotencia, potencia y oposición, acercamiento entre padres e hijos, castración, angustia. Hay reconocimiento e identificación de los protagonistas en estos sentidos. ¿Qué cantidad de energía se movilizan? La problemática es edípica o progenital, o también complejo de Electra. ¿Qué características tienen las representaciones? Agresivas, invasivas, sublimadas. Se rompe la cuerda. ¿Cómo es esa tensión que vive el sujeto, en este caso el niño, en relación con sus
padres. Tenemos la lámina 3, el león con una pipa y un bastón. Recuerden que eso tenía que ver en la cuestión de, sobre todo, el padre y la cuestión fálica, la figura paterna. ¿Cómo es esa relación entre ellos? Aquí podemos evaluar con quién se identifica el niño, la estabilidad de las identificaciones. ¿Se identifica o existe una confusión? El poder es percibido como un benévolo o peligroso. En este sentido, ¿es benevolente el padre o es peligroso? Y a través de estas imágenes de animales, el inconsciente del niño sale a flote y nos puede dar mucha información sobre su personalidad. Lámina 4, el canguro. Evoca la relación a la imagen materna, eventualmente en un contexto de rivalidad fraterna y preocupaciones en relación al nacimiento, deseos de regresión e independencia, sobre todo en aquellos niños que son hijos únicos o los niños que son desplazados. Lámina 5, evoca la curiosidad sexual y fantasías de la escena primaria, curiosidad de lo que sucede entre los padres en la cama, exploración recíproca entre los niños. Lámina 6, evoca la curiosidad sexual, la escena primaria y el Edipo. Esta lámina a veces nos deja ver al interior los celos en una situación triangular, complejo de Edipo sobre todo. Lámina 7, la agresividad manejada a través de la representación, calidad o elaboración del relato, capacidad de individuación e identificación de los personajes, mecanismos de defensa. Lámina 8, nos evoca la relación a la autoridad, el super-yo, la diferencia generacional, la curiosidad infantil, el rol que el niño se atribuye en la constelación familiar. ¿Está presente? ¿No está presente? Esta interpretación va de la mano con el test de la familia, cómo él se siente parte de, qué rol juega, qué papel desempeña. ¿Es importante? ¿Es parte de? Hay una figura materna, paterna, permisiva, frustradora, castrante inclusive. Lámina 9 evoca cuestiones de temor frente a la oscuridad y el abandono, curiosidad sobre lo que pasa en la pieza vecina, en la habitación continua, como unas respuestas de miedo a la oscuridad y al abandono. Y lámina 10 tiene que ver con el crimen y castigo, tendencias agresivas pueden aparecer con mayor claridad. ¿Qué es lo que sucede cuando el niño es castigado o es reprimido? Aquí viene una parte bien importante de la cual estaremos hablando ya en la segunda parte del tutorial, que es cómo vamos a evaluar y qué vamos a identificar en cada uno de los 10 cuentos que nos va a estar relatando el niño o el sujeto. Pues bien, vamos a las variables que vamos a detectar en cada uno de los cuentos que el niño irá inventando, relatando. Recordemos que le vamos a presentar, le vamos a dar la consigna de que jugaremos a inventar cuentos o a relatar cuentos dependiendo la edad. Le presentaremos una a una las láminas para que él pueda observarlas y pueda, con base en ello, poder relatar algún cuento o una historia. Ya habíamos hablado que es importante que se vaya registrando todas las conductas, el lenguaje corporal del sujeto y se registre tal cual el cuento. Y que nos podíamos apoyar en grabar cada uno de los 10 cuentos. Es importante que se graben los 10 cuentos de ser necesario o se escriban de acuerdo a las habilidades del aplicador. Y bueno, en cada uno de esos cuentos viene la parte un poco compleja de la evaluación, ya que en cada uno de esos cuentos tendríamos que detectar lo siguiente: el tema principal. ¿Qué vamos a buscar aquí en el tema principal? Un tema que tenga algo en común entre todas las láminas de la historia y que pueden ser el mismo tema base. Por eso tendremos que analizar
cada uno de los cuentos uno a uno y encontrar cuál es el tema que se está dando de cierta manera en los 10 cuentos o en la mayoría de los cuentos. Es una parte compleja porque tiene que ver con su habilidad para poder determinar cuál es el tema, de qué me está hablando o qué es lo que se está dando constantemente en cada uno de los cuentos o en la mayoría de los cuentos. Segundo, el héroe principal. Consiste en que ustedes identifiquen quién es el héroe principal en cada uno de los cuentos, sobre el cual gira el relato, el padre, la madre, el hermano o inclusive el mismo niño. Principales necesidades e impulsos del héroe. Se trata de las necesidades que inspiran las conductas del héroe descritas en el relato. Figuras, objetos, circunstancias introducidos, también o omitidos, cuestiones que no se relataron en los cuentos o en las historias. Por eso es importante que ustedes realicen posteriormente, cuando culminen los cuentos o en otra sesión, puedan realizar un interrogatorio con el sujeto de qué pasó, qué omitió, qué faltó, qué hubiese pasado, para que todas esas cuestiones también se tomen en cuenta para la evaluación. Concepción del ambiente. ¿Cómo es el ambiente? ¿Se identifica con el ambiente de las láminas? La agresión, el miedo a la oscuridad. ¿Qué es lo que sucede? 5. Figuras vistas como. Comprobar cómo ve el niño las figuras que lo rodean y el contorno y cómo reacciona frente a ellas. Conflictos significativos. ¿Cuál es el conflicto? En que se da de cierta manera en la mayoría de las láminas. ¿Cómo es ese conflicto? ¿Qué tipo de conflictos? Y si tiene que ver con la edad del niño o tiene que ver con la dinámica familiar o integrantes de la familia. Naturaleza de las ansiedades, el castigo, la desaprobación, el abandono. ¿Con qué defensas el niño enfrenta sus ansiedades? Huye, pasivo, regresiones o agresiones o inclusive muestra empatía o muestra perseverancia. El castigo impuesto también aquí en esta parte, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿cómo es el castigo? ¿Es rígido? ¿Es benévolo? ¿Severo o no existe castigo? Y eso lo va a reflejar en los cuentos. Omití el número 8. Principales defensas del niño que tiene en cada una de las láminas. Nos va a dejar también vislumbrar en cada una de ellas cómo son sus mecanismos de defensa, qué es lo que hace. Sale huyendo, enfrenta, busca ayuda o se apoya de alguno de los personajes. Y por último, el número 10, integración del yo. Logra el niño un compromiso entre los impulsos y las exigencias de la realidad por un lado y el superyo por el otro lado. ¿Cómo se adecua el héroe al enfrentarse con los problemas? Las respuestas son estereotipadas o creativas. Entrega soluciones adecuadas, competentes y realistas. Ver la fortaleza yoica, control de los impulsos, desarrollo y desenlace de la historia. Es tolerante a la frustración, vinculada con la adecuación del héroe, o también muestra una ansiedad o la adecuación perceptual y motriz. ¿Qué es lo que hace? Se enfrenta sobre todo a las situaciones, lo que me estaría hablando de un yo fuerte o un yo débil. ¿Cómo es su super yo? Recuerden que el super yo es la parte que media la cuestión entre el ello y el yo. Tiene que ver con la parte moral, con la parte de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo me guío?
También hay que identificar qué animales ve y cómo los ve. 2. Qué elementos no animales se ven y cómo los ve también. 3. Posibilidad de dar paso al pasado. Se ve muy reflejado el pasado, el presente, el futuro en la historia. Secuencia lógica o ilógica de la historia. Al ir narrando los niños, nos podemos nosotros percatar de una secuencia lógica o ilógica. Y todo eso tendremos que estar analizando. El lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje maneja? Posibilidad de fantasear, capacidad creativa. Si el niño expresa verbalmente fantasías, si estas son originales o son inventadas. Aunque es una cuestión de inventar cuentos, hay fantasías que están presentes y que son reales, y otras que sí se van más allá. Pero eso dependerá del análisis y de la proyección de la personalidad de cada uno de los sujetos. Interacción entre personas a nivel descriptivo y problemática. ¿Cómo interaccionan los personajes? ¿Hay agresión, fusión? ¿Qué problemática es abordada? Sobre todo los celos. Relaciones objetales. Ver qué ansiedades aparecen con relación a las cuestiones de fantasía, cómo se defiende y de qué se defiende. Porque esto nos puede estar arrojando los indicios de qué es lo que causa esa ansiedad. Y el 9, síntesis de las pautas anteriores. Intento de resolver el conflicto, de qué manera y en función de deseos, miedos y defensas utilizadas. Ver si existen aspectos adaptativos. ¿Se adapta a las situaciones o simplemente huye de las situaciones? Aquí tenemos también una interpretación dinámica, la cual es evaluar a lo largo de todo el protocolo, el cual ahorita vamos a ver en otra parte, cada una de las variables. Los elementos que se repiten de una lámina a otra, lo que les mencionaba. Hay que estar analizando cada uno de los relatos y ver cuáles son los elementos que se repiten. Calidad de los relatos a lo largo de la aplicación del protocolo, tiempos de respuestas. También tienen que ustedes registrar los tiempos, el comportamiento verbal y no verbal del niño. Tenemos también una síntesis de los resultados. Las láminas 2, 3, 4, 5 y 8 evocan la relación hacia los padres. Las láminas 1, 4 y 5 evocan relación entre hermanos. Las láminas 5 y 6 evocan las relaciones sexuales entre los padres. La lámina 7 evoca la agresión. La lámina 9 evoca el sentimiento de abandono. La lámina 10 evoca la analidad. Recuerden que tenemos en la teoría de Sigmund Freud existen las etapas, las cuales pues ustedes ya conocen y es importante que la retomen para identificar en cuál de ellas se encuentra su sujeto de acuerdo a su edad y si en alguna de ellas no la ha pasado o se quedó estancado o está estancado en este caso su sujeto. Relación al principio de realidad, temáticas recurrentes en orden de importancia: agresión, evocación de los contenidos latentes, identificaciones, identidad animal-humano, individualización, clara o no, conflictos y soluciones y defensas. Al principio de este tutorial hablábamos acerca de que podían aplicarse las 10 láminas, los 10 cuentos, o si ustedes ya conocían las características o tenían alguna hipótesis acerca de la problemática o la situación que estaba causando conflicto en su sujeto, podrían solamente aplicar ciertas láminas, seleccionar ciertas láminas. En este caso, si la cuestión tiene que ver con los padres, como lo vemos en la síntesis de los resultados, si tiene que ver con cuestiones de carácter sexual, si tiene que ver con sentimientos de abandono, ustedes podrán determinar si aplican los 10 o se van en esta síntesis de resultados, siempre y cuando ustedes ya conozcan al sujeto y la posible problemática. Continuando con la síntesis de los resultados, es importante también en cada uno de los cuentos o los relatos identificar la angustia, los mecanismos de defensa, las relaciones objetales o interpersonales, interacción, los roles familiares, la relación con las figuras más importantes que ustedes detecten en esos cuentos o relatos, el nivel de madurez afectiva, desarrollo del superyo, tiempo de secuencia lógica, lenguaje, características, y justificar siempre con explicaciones y ejemplos.
Ahora bien, vamos a conocer el protocolo. Pues bien, aquí tenemos el protocolo, que es la forma abreviada del protocolo del registro y del análisis del test de percepción infantil CAT-A o puede ser el CAT-H. Pues aquí tenemos los datos, el nombre, fecha de nacimiento, edad, expediente, número de expediente, escolaridad, CI pues no lo vamos a manejar. Por lo pronto, padre, edad, ocupación, madre, edad, ocupación, hermanos, nombres y edades. Es importantísimo, porque recuerden que hay láminas que tienen que ver con la dinámica familiar. Por ende, es importante tener todos estos datos. ¿Qué número test? Número de láminas presentadas. Recuerden que aquí hablábamos que ustedes pueden seleccionar ciertas láminas siempre y cuando ya tengan el conocimiento de cuál es la situación que está viviendo su sujeto y solo quieren corroborar ciertas hipótesis. Motivo del examen, examinador, números de cuentos producidos. También tiene que ver de acuerdo a la personalidad del sujeto. Muchas veces los cuentos serán muy breves, algunas veces los cuentos o los relatos serán muy extensos, algunas veces será de acuerdo a la situación emocional por la que está pasando el sujeto, evocará de ser inconsciente, se hará consciente la situación y por ende puede darse la situación que ya no quiera continuar describiendo relatos o inventando, porque lo inconsciente se hizo consciente. Aunque fue con las láminas de animales, se hizo consciente y por ende ya no querrá. Entonces aquí también pueden ustedes cuántos cuentos fueron producidos, la fecha. Y aquí está el informe final, que tiene que ver con todo lo anterior que ya estuvimos analizando. Las impresiones y recomendaciones diagnósticas. Ahora vamos a lo que les comentaba. Cada uno de los relatos o cuentos tiene que de cierta manera ser analizado para poder registrar. Aquí tenemos el protocolo, que es realmente un poco extenso. ¿Por qué? Porque contempla las 10 láminas. En el caso de que ustedes elijan solamente algunas, pues evocarán solamente cuáles son los números. Y procederemos de la siguiente manera. El tema principal, esto ya lo habíamos abordado. En cada una de las láminas, en la historia 1, historia 2, historia 3, hasta la 10, hay que identificar cuál es el tema principal. Después, posteriormente, se registran. Aquí, en estos apartados, ustedes pueden realizar pequeños registros. O si es así, hacen el análisis de cada uno de los cuentos o las historias y directamente ustedes ya pueden tener la información. Recuerden que ustedes están en una práctica y que precisamente esto es práctica. Hay que irlo aplicando y evaluando porque esa práctica nos va a permitir identificar posteriormente con mayor habilidad las situaciones del test. Y así lo hacemos. Tema principal en las 10 historias o en las láminas que ustedes apliquen. Héroe principal. Identificar cuál es el héroe principal en los 10 cuentos o las 10 historias. Cuando identifiquen el héroe principal, pues ya podemos nosotros aquí. Edad. Si es el padre, o es la madre, o es un hermano. Edad, sexo, oficio, habilidades, intereses, rasgos, imagen corporal. Porque nos lo va a describir la mayoría de las veces en las mismas historias. Entonces hay que analizar desde la historia 1 hasta la historia 10 para identificar cuál es el héroe principal y entonces sí poder definir aquí la edad. Por eso es importante lo que comentaba al principio. El nombre del padre, la edad, ocupación. Nombre de la madre, la edad y la ocupación. Hermanos, edad, también. Principales necesidades e impulsos del héroe. ¿Cuáles son las necesidades que el niño, a través de las historias, plantea del héroe? ¿Qué lo impulsa a ser benevolente, a ser agresivo, a ser amoroso, a ser tierno? Y aquí tendremos que describir
ya de cierta manera, en esta parte principal, necesidades e impulsos del héroe, ustedes la identificarán en cada una de las historias. Y aquí al finalizar, ya ustedes podrán hacer el concentrado. ¿Cuáles son las principales necesidades? Necesidades de conducta del héroe en el relato, que implican que valorar, abrazar, regañar, reprimir, no sé, de acuerdo a lo que cada historia les vaya presentando. Figuras y objetos y circunstancias introducidos. El bastón, las cuerdas, objetos que fueron introducidos y que no están en las láminas. Objetos que les dio mucho énfasis, les dieron, el sujeto, el niño le dio énfasis en cada una de las láminas. ¿Y qué implica? Figuras o circunstancias omitidos. ¿Qué circunstancias omitió? Que no dijo en el relato. Pero cuando ustedes hicieron el interrogatorio, allí sí se percataron que omitió y por ende ustedes lo registraron. Y eso es a veces incluso más valioso que la misma historia. Por eso ustedes tendrán que tener esa habilidad para identificar. 4. Concepción del ambiente del mundo. Como a raíz del análisis de todas las narraciones, ustedes tendrán que interpretar cuál es la concepción del mundo. ¿Cómo lo ven? Las figuras parentales son masculino o femenino. Son vistas como, y la reacción del sujeto frente a ellas es de sumisión, de cariño, de temor, de conflicto. Todo dependerá de acuerdo al análisis de las historias. Las figuras de menos edad, en este caso, son masculinos, femeninos, los hermanos, y puede ser inclusive los primos, son vistas como, y la relación del sujeto frente a ellas, de temor, de cariño, de agresión. 6. Conflictos significativos. Recuerden que aquí tendremos que analizar en cada uno los 10 cuentos o las 10 narraciones. ¿Cuáles son los conflictos significativos? La familia, la falta de dinero, la agresión del padre, la agresión de la madre, la falta del padre, la falta de la madre, etc. Naturaleza de las ansiedades. Daño físico o castigo. La desaprobación, la falta o pérdida de cariño, enfermedad o lesión, ser abandonado, ser dominado e incapaz de defenderse, ser devorado. Principales defensas contra los conflictos y temores. Represión, regresión, aislamiento, racionalización, formación reactiva, negación, anulación retroactiva, introyección. Y esto es el resultado. Ustedes, después de analizar cada uno de las narraciones o de las historias o de los cuentos, ustedes determinarán. Aquí pueden utilizar una paloma para ustedes decir, tenemos una regresión, un aislamiento, una negación, una introyección, o otras que no se estén presentando en este protocolo y que ustedes detecten. Adecuación del superyo, que se manifiesta en que el castigo por un crimen es apropiado, inapropiado, demasiado severo, lo que también esto indica por la inmediatez del castigo, el castigo se deja para mucho después o no hay un castigo. En los cuentos, en las narraciones, ¿cómo es ese castigo? Recordemos, ya lo había dicho anteriormente, la cuestión del superyo es la mediación entre el ello y el yo. La cuestión que tiene que ver con moralidad, las reglas, las leyes, lo que está bien y lo que está mal. Integración del yo, que se manifiesta en héroe adecuado, inadecuado. Recuerden que ya en el segundo momento, donde identificamos quién es el héroe puede ser adecuado o inadecuado. Por eso hay que analizar también esta parte. Porque a veces el niño puede tener héroes, pero las acciones, la personalidad y lo que proyecta para ese niño, de cierta manera, el héroe, puede ser inadecuado. Recuerden que aquí entra mucho el superyo. Lo que está bien para mí puede estar mal para la sociedad,
o lo que está mal para la sociedad está bien para mí. Todo va a depender de las leyes o los enfoques o las situaciones que se estén presentando. Y aquí, pues, existen desenlace feliz, infeliz, realista, fantástico, controla sus impulsos. Por eso es importante en esta cuestión, cuando el niño va relatando, estar al pendiente de lo que es su lenguaje verbal y no verbal, su lenguaje corporal. En este caso, cuando está relatando, controla sus impulsos o inclusive puede exagerar su lenguaje corporal. Procesos de pensamiento que se revela en el argumento, que es estereotipado, complejo, sincrético, incompleto, concreto, inapropiado, contaminado, en ese sentido de que muchas veces no tiene nada que ver con la historia y que contamina o expresa situaciones ya sea fantasiosas o muy de su realidad, que no tiene nada que ver con la imagen, pero que está proyectando su personalidad o lo que le está causando ansiedad. Inteligencia, nivel de maduración y signos orgánicos. Y así es en cada una. Primero, para realizar toda esta parte, pues ustedes pueden ir realizando en cada uno de los cuentos y en cada historia, ir realizando esta situación. Aunque yo les sugiero que, para ser más directo, analicen los cuentos, las historias. Por eso ustedes las tendrán grabadas. Si las tienen grabadas, es importante que las transcriban tal cual, o las escuchen y ustedes puedan identificar, de acuerdo al protocolo, cuál es el héroe principal del cuento número 1, número 2, número 3, número 4, principales necesidades, concepciones del ambiente, conflictos y así sucesivamente. O realizar uno a uno. Y finalmente, ustedes ya determinarán, de acuerdo a su habilidad, qué es lo que se les facilita. Recuerden que esto es una práctica. Con el paso del tiempo, ustedes podrán ir adquiriendo esas habilidades para hacer esas valoraciones e ir directamente a su protocolo. Finalmente, después de tener todos estos ya los 10 puntos, pasamos al sumario. Aquí, del punto número 1 al 3, es la estructura consciente e impulsos del sujeto. ¿Cuál es la parte inconsciente que nos está dejando ver? Y sus impulsos. Del 1 al 3 nos va a dar esa información para realizar este sumario. El 4, ¿cuál es la concepción del mundo? Ve un mundo feliz, un mundo fantasioso, ve un mundo donde tiene que estar luchando día a día, ve un mundo donde las circunstancias no son favorables, ve un mundo donde se siente comprendido. Ustedes tendrán que interpretar esa parte. Relación con los demás, cómo es una relación con su familia, con los demás. Conflictos significativos, naturaleza de las ansiedades, que también tiene que ver con parte de los apartados anteriores que estuvimos analizando. ¿Cuál es la naturaleza? La falta de alimento, las problemáticas constantes entre los padres, la lucha de poder, el sentirse desplazado, sus regresiones. ¿Qué es lo que está causando ansiedades? Principales defensas utilizadas. ¿Qué utilizan? Un ejemplo, cuando un niño es desplazado por un hermano nuevo que nació, un bebé, los mecanismos de defensa que utiliza, pues algunas veces son la cuestión de orinarse por las noches, llamar la atención, ser agresivo, agredir al bebé, al hermano. Algunos ejemplos. Estructura superyoica. ¿Cómo está ese? Finalmente, la integración y fortalezas yoicas. ¿Cómo está ese yo? ¿Es un yo integrado? ¿Es un yo sano? ¿O es un yo que requiere atención y por ende pues requerirá una intervención con alguna terapia, ya sea de tipo conductual, cognitiva, de acuerdo a el procedimiento que requiera? Finalmente, realizaremos lo que es el informe final. ¿Cuál es su impresión de manera general? ¿Y cuáles son las recomendaciones diagnósticas que dan al sujeto?
Pues bien, espero que este pequeño tutorial les sirva, chicos, para su práctica en relación a la aplicación del test de apercepción infantil CAT-A. Hasta luego.